Ahora hablemos de otra prueba de la función otolítica, la SBB. Esta prueba caracteriza el ángulo entre la alineación vertical de la cabeza percibida y la alineación real de la cabeza. En la versión estática de la SBB, la cabeza se encuentra estacionaria, es decir, centrada o en ángulos predeterminados. La SBB estática puede ser medida con algo tan simple como la prueba del balde o con unas gafas o lentes más sofisticados. Si usted tiene estos lentes, le ayudarán a medir la SBB en los ángulos más que en la posición recta, y esto definitivamente incrementa la sensibilidad de la prueba. La SBB estática es considerada una prueba de los otolitos y las vías centrales. Los sujetos normales pueden detectar la alineación vertical con algunos grados, tal vez 2 o 3 grados. Los valores normativos incrementan con el ángulo de inclinación de la cabeza, tal como se ve en estas gráficas en las áreas blancas y verdes, con un intervalo de confianza del 75 al 95% alrededor de la media. Pacientes con lesiones otolíticas perciben una baja estimación de la inclinación de la cabeza que se incrementa cuando la cabeza está inclinada hacia el lado de la lesión. Los resultados anormales usualmente son severos en una lesión aguda, pero esto mejora con la compensación. Las anomalías centrales también pueden resultar en hallazgos anormales de SBB, pero las desviaciones con respecto a la normalidad usualmente son mucho más severas y la inclinación de la cabeza puede implicar una sobreestimación o una baja estimación de la inclinación. Hay una relación entre la prueba de OCR y la prueba estática de SBB. La SBB estática es básicamente la media perceptual de la torsión estática que es medida con la OCR. Ambas pruebas están evaluando las mismas vías vestibulares y varios estudios establecen que hay una correlación entre ellas, y esto fue confirmado mediante el mismo estudio del grupo Hopkins que mencioné anteriormente. También hay diferencias entre las pruebas porque, como lo menciona antes, en el OCR la torsión estática de los ojos en la posición con la cabeza recta o centrada es medida solamente después de la lesión. No sabemos cómo estaba esta torsión antes de la lesión, pero la forma en la que se realiza la SBB estática está diseñada para proveer los cambios de percepción en la vertical antes y después de la lesión. Es decir, que parece que combinando los resultados de la OCR y la SBB estática, seremos capaces de identificar asimetrías durante la prueba de OCR y así identificar el sitio de lesión. La utilidad clínica del OCR es que proporciona una rápida evaluación de la función otolítica y este puede detectar anomalías de las vías oculares otolíticas, pero no siempre es específico para el lado de la lesión. El procedimiento de la prueba es simple y puede realizarse con lentes de video, y si su dispositivo puede medir los movimientos torsionales de alineación del ojo, usted podrá cualificar los resultados de la prueba. Los resultados del OCR se correlacionan bien con los BEMS. Las anomalías en OCR usualmente son severas en lesiones agudas, pero mejoran con la compensación. Entonces, vemos que combinando los resultados de OCR, la SBB estática y los BEMS,
podemos detectar tanto la presencia de anomalías como su nivel de compensación. Otro método para la evaluación otolítica es la silla rotatoria fuera de eje o excéntrica. En la evaluación con silla rotatoria estándar, el eje de la rotación va hacia el centro de la cabeza y las respuestas son nistagmos típicos que se obtienen durante la rotación y son consistentes con la estimulación de los canales semicirculares. La contribución de los otolitos durante la rotación en eje es mínima, porque las fuerzas opuestas en los utrículos derecho e izquierdo usualmente se cancelan entre sí. En el caso de la rotación excéntrica, también llamada centrifugación unilateral, el eje de rotación es movido de manera que pueda pasar a uno de los utrículos. Ahora, la rotación fuera de eje genera fuerzas centrífugas y tangenciales que estimulan el utrículo contralateral. Se asume que la rotación es en sentido de las manecillas de reloj y en sentido opuesto estimulan áreas diferentes del utrículo. La parte más temprana de la respuesta durante la rotación excéntrica es de los canales semicirculares. Pero después de prolongar la rotación en una velocidad constante, las respuestas de los canales disminuyen y las respuestas utriculares aparecen. Estas respuestas pueden cualificarse mediante la medición de los movimientos torsionales de los ojos mediante el OCR o el SBB. Las respuestas dinámicas del OCR y SBB no son las mismas que las mediciones estáticas mencionadas anteriormente. La diferencia entre las pruebas estáticas y dinámicas es análoga a la diferencia entre el nistagmo espontáneo con respecto a las pruebas calóricas o a la silla rotatoria. De nuevo, los resultados anormales son severos en las lesiones agudas, pero mejoran con la compensación. La OCR dinámica y la SBB durante la rotación excéntrica poseen una evaluación individual de los utrículos derecho e izquierdo. Hasta ahora no se ha encontrado una correlación significativa entre los resultados de la rotación excéntrica y los OBEM. Y esto no es para nada sorpresivo, ya que indica que hay diferencias en el estímulo y en las vías neurales. Aquí hay otra toma de la pantalla del software donde el paciente está realizando el SBB durante la rotación excéntrica. El primer estadio de la SBB es medido cuando la silla se encuentra estacionaria. Entonces la silla se mueve a una posición fuera de eje, en este caso se mueve 4 centímetros a la derecha, lo cual evalúa la función utricular derecha. La silla es lentamente acelerada hasta alcanzar la velocidad final de 300 grados por segundo. Tomará algunos segundos llegar a esa velocidad. El paciente está en completa oscuridad, sentado con la cabeza sujetada por una banda y sostiene un botón que utiliza durante el SBB para alinear la barra que está proyectada en la pared. Una vez alcanza la velocidad máxima de 300 grados por segundo, permanecerá rotando a esta velocidad por un periodo de tiempo extendido para asegurarse que las respuestas del canal sean completamente eliminadas y finalmente encontremos las respuestas que correspondan a los otolitos. Entonces, el paciente realiza la prueba de SBB mientras que la silla está rotando. Lo que se ve en pantalla en la gráfica es la alineación de la barra que el paciente gradualmente va cambiando hasta que considere que se encuentre vertical.
La prueba se repite para diferentes alineaciones iniciales de la barra y para diferentes direcciones y alineaciones fuera de eje. Los valores normativos de la rotación fuera de eje es alrededor de 3 grados y para la prueba dinámica es entre 4 y 12 grados y usualmente es conocida como la asimetría. La asimetría pues realmente es mínima. En resumen, el OCR y la SBB proveen una evaluación de la función otolítica. Ambas pruebas pueden realizarse con la cabeza estacionaria, lo que corresponde a una prueba estática, o con la cabeza en movimiento durante la rotación excéntrica, lo que se considera una prueba dinámica. Las pruebas estáticas y dinámicas no son lo mismo y evalúan diferentes aspectos de los otolitos. En pacientes con anomalías vestibulares, los resultados mejoran con la compensación. La ausencia de una clara correlación de los BEMP sugieren que las pruebas de OCR y SBB proporcionan información complementaria. Específicamente, los BEMP están relacionados con la lesión y no reflejan cambios con la compensación, mientras que los hallazgos de SBB y el OCR pueden cambiar con la compensación.